Hola a todos, bienvenidos a este nuevo video en el cual resolveremos límites a partir de límites conocidos gracias a las propiedades de los límites. Lo primero que debemos notar es que sabemos que límite cuando x tiende a cero de seno de x sobre x es igual a uno. Entonces, para cada uno de de los ejercicios voy a intentar aislar esta parte o tener esta parte multiplicada, sumada o restada con algún otro límite y para hacer la operación. Entonces lo primero que vamos a hacer es descomponer alguna de ellas para tener la solución que nosotros queramos y poder usar los límites conocidos. Para el primer ejemplo, recordemos que la tangente yo la puedo escribir como seno sobre coseno. Seno de x entre coseno de x, que es la definición de la tangente de acuerdo a las propiedades. Todo esto sobre x. Y luego puedo utilizar la ley de la tortilla, la ley del sándwich, como la conozcan, para simplificar esta parte. Entonces tendré que el límite cuando x tiende a cero de seno de x entre x que multiplica al coseno de x. Entonces ya llegué yo a un nuevo límite y podemos notar que aquí ya tengo seno de x y tengo x. Entonces esto lo voy a separar en dos límites gracias a las propiedades, como límite cuando x tiende a cero de seno de x entre x, gracias a las propiedades, yo lo puedo separar multiplicado por el límite cuando x tiende a cero de uno sobre coseno de x. Si yo realizo esta multiplicación, pues sin problemas llegamos a esto. Entonces fíjense que tenemos aquí límite de seno de x sobre x, que es justamente lo que tenía, de lo que quiero partir, que esto es uno. Esto es uno. Ahora, para este límite, recordemos que el primer paso para resolver un límite es evaluar. Entonces puedo sustituir el cero en el coseno. Coseno de cero es uno y uno sobre uno es uno. Entonces este límite sería uno por uno, que el resultado final va a ser uno. Y con esto resolvemos ese límite. Para el siguiente límite, notemos que tengo seno de 2x. Ahora fíjense, lo interesante aquí es que cuando el argumento del seno coincida con el denominador, con la parte de abajo, y además estos tiendan a cero, cuando yo los evalúe se va a conservar. Entonces, aquí yo en mi argumento tengo 2x, pero acá solo tengo x. Entonces, ¿qué necesito hacer? Pues lo que voy a hacer es completar con un 2 para que coincida el argumento del seno con el denominador. Pero ahora, como lo agregué abajo, para que no se me afecte, lo tengo que agregar arriba. Entonces 2 entre 2 me da 1, estoy multiplicando por un 1, entonces no estoy afectando para nada este límite. Entonces lo que voy a hacer va a ser lo siguiente. El 2 lo voy a sacar del límite gracias a las propiedades de los límites y x tiende a 0, entonces voy a tener seno de 2x entre 2x. Y noten a lo que llegué. No es exactamente el límite del que estoy partiendo, pero cumple la condición. Argumento igual a denominador y además cuando sustituyo x tiende a cero, ¿no? Porque 2 por cero es cero. Entonces todo este límite, su resultado va a ser uno gracias al límite elemental con el que estamos trabajando. Entonces va a ser 2 por uno, cuyo resultado va a ser 2. Y con eso hemos resuelto ese límite. Pasamos al tercero. Noten que ahora yo tengo dos límites, dos funciones trigonométricas. Voy a hacer algo similar. Primero, voy a agregar x y voy a agregar x. Si yo agrego x arriba y abajo, no estoy afectando en nada el límite. Lo que voy a hacer ahora es separarlo en dos límites. Límite cuando x tiende a cero de x entre seno de 3x. Y el siguiente límite va a ser límite cuando x tiende a cero de seno de 2x entre x. Si se fijan, cuando yo multiplico, pues arriba tendría x por seno de 2x, que es esto, y abajo tendría x por seno de 3x, que es esto. Entonces no estoy afectando para nada. Ahora, si se fijan aquí, yo lo tengo invertido, pero recordemos que cuando yo tengo una fracción de la forma a sobre b, esta fracción se puede ver de esta forma. ¿Sí? Entonces, gracias a esta forma, pues no importa si el seno está abajo o el seno está arriba, se va a conservar la propiedad de esta. Entonces, lo único que tengo que hacer aquí es completar. Si se fijan aquí, tengo el 3x, entonces necesito agregar un 3, como lo agregué arriba, lo agrego abajo. Y acá me va a faltar un 2
para completar el argumento, lo agrego arriba y lo agrego abajo. Entonces, una vez que ya tengo, coincide el argumento, lo voy a separar, va a ser un tercio, ¿por qué un tercio? Porque va a ser este 3 y el límite cuando x tiende a 0 de 3x entre seno de 3x. Se fijan aquí ya es un límite donde el argumento del seno coincide con el numerador en este caso y entonces su resultado va a ser 1. Ahora aquí va a ser 2 por el límite cuando x tiende a 0 de seno de 2x entre 2x. Y nuevamente, argumento coincide con el denominador, entonces este límite tiende a 1. De misma forma, este límite tiende a 1. Entonces el resultado va a ser un tercio por 1, que es este, por 2, por 1. Y simplificando todo eso, pues me va a quedar el resultado que es 2 tercios. De hecho, esto se puede generalizar cuando tú tienes nx y abajo mx, pues tu resultado va a ser justamente eso. Entonces, n sobre m. Ya tengo este límite. Voy a pasar a otros dos ejercicios más. Se fijan aquí tengo seno cuadrado de 3x entre x cuadrada. Lo que voy a hacer aquí es separarlo para poder construir mi límite de la siguiente forma. Límite cuando x tiende a 0. Cuando yo tengo x cuadrada, pues lo puedo ver como x por x, que es lo mismo, y yo tengo seno cuadrado, pues lo puedo ver como seno de x, bueno, en este caso 3x, que es el argumento, por seno de 3x. ¿Sí? Entonces, no estoy haciendo nada, no estoy afectando nada. Ahora lo puedo separar en dos límites. Límite cuando x tiende a 0 de seno de 3x entre x por el límite cuando x tiende a 0 de seno de 3x entre x. Y nuevamente aquí pues voy a completar. Aquí me falta un 3, se lo agrego y se lo agrego. También aquí le falta un 3, se lo agrego y lo agrego. Entonces va a ser 3 por el límite cuando x tiende a 0 de seno de 3x entre 3x, que esto va a ser 1, porque ya coincide el argumento con el denominador. Y luego este límite también es muy similar. De hecho es el mismo límite cuando x tiende a 0 de seno de 3x entre 3x. Nuevamente coincide el argumento con el denominador y además tienden a 0, ¿no? 3 por 0, 0. Entonces, este límite tiende a 1. Gracias al límite elemental con el que partimos, tiende a 1. Entonces, 3 por 1, 3, por 3, 9. Mi resultado va a ser 9, que es multiplicar 3 por 1 por 3 por 1. Finalmente, el otro límite, noten que aquí ahora no tengo un seno, sino tengo un coseno. Y lo que voy a hacer va a ser multiplicar por el conjugado. ¿Por qué por el conjugado? Porque es la forma en la que yo puedo llegar al seno a través del coseno. Coseno de x entre 1 más coseno de x. Recuerden que cuando aplico el conjugado, pues la parte de abajo se puede dejar así. Entonces, esto me quedaría de la siguiente manera. Límite cuando x tiende a 0. Si fijan, aquí tenemos una diferencia de cuadrados que sería de la forma a menos b por a más b. Justamente esa es la función del conjugado y esto pues va a ser el primero al cuadrado menos el segundo al cuadrado. Entonces, gracias a esto yo tendría que es 1 al cuadrado, que es 1 menos coseno al cuadrado de x. Y abajo pues lo dejo expresado, ¿no? X cuadrado por 1 más coseno de x. Ahora, recordemos las identidades trigonométricas. Yo sé que 1 menos coseno cuadrado de x es equivalente a seno cuadrado de x gracias a las identidades pitagóricas. Y entonces, aplicando esa identidad en la parte de arriba, voy a tener que límite cuando x tiende a 0 de seno cuadrado de x sobre x cuadrada. Y voy a aprovechar este paso para separarlo en dos límites. Límite cuando x tiende a 0 de 1 entre 1 más coseno de x. Noten que no estoy afectando nada porque gracias a las propiedades de los límites yo puedo hacer esto. Entonces, noten lo que tengo aquí, esto lo puedo ver como límite cuando x tiende a 0 de seno de x
sobre x, todo eso al cuadrado. ¿Por qué todo eso al cuadrado? Pues porque ambos están al cuadrado, tanto la parte de arriba como la parte de abajo. Y del otro lado sería el límite cuando x tiende a cero de 1/1 más coseno de x. Finalmente, gracias a las propiedades, yo puedo meter el límite en el exponente siempre y cuando este límite exista. Entonces va a ser límite cuando x tiende a cero de seno de x sobre x todo elevado al cuadrado. Y la otra parte quedaría igual. Límite cuando x tiende a cero de 1/1 más coseno de x. Y aquí ya estoy en condiciones de aplicar mi límite elemental, que límite de seno de x sobre x tiende a 1. Entonces sería 1 al cuadrado, que es 1. Y de esta parte yo puedo evaluar. Recordemos que el primer paso en un límite es evaluar. Coseno de 0 es 1. 1 más 1, 2. Entonces sería 1/2. ¿Sí? 1 más coseno de 0, que es 1. Y entonces mi resultado final sería 1/2. Y con esto terminamos este video donde vemos cómo a partir de las propiedades de los límites yo puedo construir límites a partir de otros límites ya conocidos.